¿Están listos? ¿Quién me ofrece $1 por esta increíble señal preventiva amarilla? ¡Yo lo doy! Tenemos $1. ¿Quién da 2? ¿Quién da 2? Sí. Nunca en su vida había oído hablar a alguien hablar tan rápido como al señor Diti. Y vendido al hombre del sombrero amarillo en $10. ¡Sí! Eran los guantes de Jorge. O serían suyos si ofrecía por ellos. Y todos listos. ¿Quién da $1 por estos guantes? ¿Quién da $1 por estos guantes? ¡Yo! Tenemos $1. ¿Quién da más? Ya tenemos 2. ¿Quién da 3? 3. ¿Alguien da 4? ¿Alguien? ¡Vendidos al mono que está ahí sentado! ¿Hiciste ofertas por los guantes tú solo? Vaya que eres un mono muy listo. Ya lo sabía. ¿Palomitas? Muy bien, Jorge. Firma aquí. Ahora debes darme $100. ¿Puedo ver eso? Jorge, $100 es mucho dinero. ¿Cómo te explicaré esto? Ese es el dinero que tienes. Y esto es lo que necesitas. Algo así. ¡Wow! Eso es mucho. Jorge recordaba cuánto había trabajado para ganar $1. Tuvo que bañar a Mike el cerdo 2 veces. Para obtener el dinero para comprar los guantes, Jorge tendría que bañar a Mike al menos 100 veces. Eso era mucho cerdo. ¡Ya sé! Le diremos a la señora Gwen que hubo un error, que creíste que los guantes costaban $1. Ella es muy buena. No te hará pagar $100 si cometiste un error. Aunque $1 es mucho menos que $100. La biblioteca no podrá comprar muchos libros. Hay que subastar los guantes de nuevo y el señor Glass podrá comprarlos por $101. ¡Ay, qué buena idea, Marco! Siempre estoy pensando. Muy bien. Y el precio de inicio de la subasta es de $100. Jorge. ¿Por qué el señor Glass no ofrece? Déjenme intentar. ¿Ya notaron que estos guantes tienen elefantes? ¿Y que son rojos? ¿Y que son 2 guantes? Sí, uno para cada mano. ¿O pie? Sigue sin ofrecer nada. Es que el señor Glass no está. El tiempo corre. Si Jorge no vendía los guantes, 100 cerdos iban a estar muy limpios. Buscaré al señor Glass. Tú sigue tratando de venderlos. ¡Miren! Además de guantes, son orejeras. ¡Señor Glass! ¡Señor Glass! ¿Aún quiere los guantes rojos? ¡Oh, por supuesto! ¡Me encantaron los guantes! ¡Son únicos! Bien. Porque Jorge no tiene $100. Los subastará de nuevo para que usted los compre y la biblioteca tenga $101. Pero solo nos queda 1 minuto de subasta. ¿1 minuto? ¿Cómo llegaremos a la subasta en 1 minuto? Miren, son 2 guantes. Y la lana es de una estupenda oveja llamada Carmen. Acéptenlo. Nadie comprará esos guantes. ¡Detengan a esos guantes!
¡Yo pagaré $101! ¡Vendido! ¡Qué maravilla! La biblioteca tendría $101. Y Jorge no tendría que bañar a 100 cerdos. Aún así, extrañaría sus guantes. No te preocupes, Jorge. Te tejeré otro par de guantes. Con jirafas. Esa piedra sería su cabeza. Esa iría en medio. Y esa hasta abajo. Pero había un problema. Las piedras pesaban. Hacer un muñeco de nieve en verano era más difícil de lo que Jorge pensaba. Oh, con tanto calor y esta arena me siento como en el desierto. No te quejes. Sin esta arena no podríamos hacer el resanador para la chimenea. La arena se compactaba. No se derretía, no era pesada. Y Jorge sabía dónde encontrar toneladas. ¡Ay! Por fin la camioneta está lista. ¿A dónde la llevaremos para probarla? ¿A la playa? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no? Tal vez los Rankin Civil quieran acompañarnos. Siempre lo he dicho, nada tan refrescante como la brisa del mar. Y surfear. Mira toda esta arena. Imagina cuántas chimeneas podemos hacer. Aún con la cantidad adecuada de arena y agua, era imposible hacer una bola igual a las de nieve. En eso, Jorge recordó cómo se hace un castillo de arena. Podía moldear la arena sin hacer bolas. Hola, Jorge. ¿Estás haciendo un castillo más grande? Ah, ya entiendo. Un muñeco de nieve de arena. ¡Qué gran idea! En la granja nunca vemos gusanos tan grandes. No, porque estos son cangrejos. ¿Qué, nunca los habían visto? No creo que sea su primer viaje a la playa. ¿O sí? ¡Claro que no! Estuvimos aquí hace... no más de 46 años. 49. ¿Qué es eso? ¿No adivinas? ¡Un muñeco de nieve! Un muñeco de nieve tiene brazos de ramas. Y necesitas carbón para su sonrisa. Oigan, sé dónde encontrarlos. Vengan conmigo. ¿Por qué no? Hagamos un muñeco de nieve. ¡Miren! ¡Aquí están sus brazos! Y aquí está la nariz perfecta. Y esta alga nos servirá. Oigan, parece invierno en el día más caluroso del año.
Jorge, este muñeco de nieve no se derretirá nunca. Vaya, qué agradable y refrescante lluvia. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Salven al muñeco de nieve, deprisa! No pudimos evitarlo, Jorge. Pero alégrate. Ayudarte a hacer tu muñeco de nieve nos mantuvo frescos. Es cierto. La brisa, el océano y la lluvia me hicieron olvidar esta ola de calor. ¿Es verdad? ¡Estoy listo! ¡Espera, Jorge! Jorge no olvidó lo divertido que fue hacer un muñeco de nieve en la playa. Pero en un helado día de invierno, todo lo que necesitaba era arena. Aún estaban calientes, pero si Dumpling no regresaba pronto, Jorge decidió que si Dumpling no se sentaba en los huevos, él tendría que hacerlo con cuidado. Bien, sentarse en un nido a empollar huevos es realmente aburrido. ¿Oh? Esto lo tengo que grabar. Soy Bill, con las últimas noticias. Un chico citadino sentado en un nido de huevos de pato. Jorge, ¿qué hace sentado en un nido de pato? ¡Wow! No lo creo. Estoy viendo cómo sale un pato de su huevo. Y lo estoy grabando. Ah, señor y señora Rankins, no deben perderse esto. ¡Sus patos se están haciendo! ¡Gracias! ¡Ahora vamos! Están eclosionando todos. Ahí está la orgullosa mamá, la pata Dumpling. Y ahí está el cuarto patito reuniéndose con su familia. ¿El patito creía que Jorge era su mamá? Jorge, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! Jorge tenía que aclarárselo. Su madre era una pata, no un mono. Estoy segura que para mañana tu patito estará muy adaptado a su familia. A la mañana siguiente, Jorge quiso ver cómo se estaba adaptando el patito a su familia de patos. Henos aquí, en el día 2 de Crónicas de una pata. ¡Mira eso! El cuarto patito está con su... ¡Ups! Me adelanté. Jorge debía mostrarle que los monos son una cosa y los patos otra. ¿La revista de la vida en la granja? ¿En qué ayudará eso? Jorge quería mostrarle al patito que en una típica familia de patos no hay ningún mono. Eso tampoco estaba funcionando. Tal vez si Jorge le enseñara cómo actuar, el patito entendería.
que Jorge está intentando hacer una maniobra de patos. Oh, oh. ¡Mira! ¡Bravo por Dumpling! Ah, tengo que grabar esto. Están viendo cómo la pata Dumpling salva a su bebé, como solo una mamá pata lo haría. Y así, los patitos se reunieron de nuevo gracias a este osado rescate y al chico citadino que ayudó a empollarlos. ¡Fantástico! Yo soy Bill y el chico citadino. Presentándoles un final completamente feliz. Bien pensado, Jorge. Es el lugar perfecto para probar mi barco. Tranquilo. Estoy en 5º grado. Sé qué hacer. ¡Ay, qué buena suerte! Podré ver si mi barco resiste el mal clima. Por desgracia, se estaba alejando. ¡Oh! ¡No! ¡Mira cómo toman los rápidos! Soy un maestro para construir barcos. ¡Corre, Jorge! ¡Lo atraparemos en el puente! Pero necesitamos con qué atraparlo. Hay que usar esto. Ayúdame, ¿quieres? Ah, claro. Oh. ¡Jorge, se está alejando! ¡Lo tengo! El barco de Steve se había ido. O se habría ido si el drenaje fluyera. Pero estaba tapado. Hasta que alguien lo destapó. ¡No! ¡Espera, chico! ¡No puedes entrar ahí! Usted no entiende. Mi tarea de historia entró ahí y tengo que recuperarla. ¡Es urgente! De lo contrario, señor, seré compañero de clase de mi hermana el año entrante. ¡Qué duro! Sí, no sabe cuánto. Espera. ¿Qué? Lo que entra al drenaje llega a la planta de tratamiento de aguas residuales. Tal vez tu tarea esté ahí. Entonces iremos ahí. Esto no va a ser nada fácil. Todo lo que llega a tratamiento de aguas residuales se divide en 3 categorías. Aceites, de motores de autos y camiones, arena y grava, de construcciones o la que se usa en invierno para caminos con hielo, y sólidos, o sea, todo lo demás que termina en el agua. Zapatos, refacciones... ¿Barcos? Barcos. Todo termina aquí. Espera, tu barco no está aquí. Está lloviendo. Pero el trabajador de sanidad dijo que todo lo del drenaje viene a caer aquí. Así es, excepto cuando llueve mucho.
El sistema no puede con toda el agua y se desborda. Ahora la tubería y los tanques están protegidos. No todo lo que se dirige aquí necesariamente cae aquí. Justo ahí, baja por el río hasta el océano. ¿El océano? ¿Y cómo voy a encontrar mi trabajo de historia en el océano? Ah, se le ensartaron los aros de plástico. Tranquilos, la ayudaremos y la liberaremos. ¡Mi barco! Al menos creo que ese era mi barco. Mi maestra no va a creer que una tormenta y el drenaje destruyeron mi tarea. Entonces, cuando llueve, ¿todo se va al océano? ¡Qué terrible! Alguien debería advertirle eso a la gente. Sí, deberían pintar un barco con una X en las coladeras para que ningún otro niño vuelva a perder su trabajo de historia. Y también deberían pintar aves, peces y cosas que podrían navegar en los drenajes. Y luego pintar una taza de café con una X para que la gente sepa que lo que tiren terminará en el océano. Es una muy buena idea, Steve. ¿Lo cree? Es decir, sí, lo es. Fue una estupenda idea para tu trabajo, Steve. Gracias. Aunque la mala noticia es que no estarás en clase de historia con Betsy el año entrante. ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Quieres escuchar la ópera? Y, Jorge, ¿por qué traes el sacudidor en la cabeza? Ah, sí, claro. Como Betsy se perdió la ópera, quieres actuarla para ella. Ven, hermano, a bailar, tal vez yo te pueda guiar. Un pie aquí y otro acá, da una vuelta y a empezar. Esto no iba a ser tan fácil como pensaba. Un personaje le había costado trabajo. ¿Cómo iba a personificar a todos? En eso Jorge se dio cuenta de que tenía a todo el elenco en la punta de sus dedos y que solo necesitaba disfraces. Los títeres de mano eran excelentes. Los actores podían entrar y salir sin tardanza. Pero Hansel y Gretel eran del mismo tamaño que sus padres. Necesitaba que los adultos fueran más grandes. Ah, por eso los pares no están completos. Esa calceta podría ser el hombre del árbol. Los guantes del horno serían el papá y la mamá. ¿Dónde habré puesto los guantes? Pero le faltaban una bruja y también una hada. Esto podría ser una bruja. Ahora, ¿dónde podría encontrar algo para que fuera el hada? Tenía que ser mágica, bonita, muy dulce y... Jorge conocía a la chica ideal para el papel.
Ya teniendo a los personajes, Jorge debía crear el escenario. Pero Jorge no podía trabajar con los títeres y el escenario al mismo tiempo. Necesitaba escenarios fáciles de mover. Pegó todos los dibujos que había hecho en un rollo de papel. Su ópera estaba lista para presentarse. Jorge quiere saber si podemos ir. Tiene una sorpresa para Betsy. Oigan, ¿qué es esto? Shh, la función va a empezar. ¿Función? Ven, hermano, a bailar. ¿Son Hansel y Gretel? ¡Qué lindos son! Da una vuelta y a empezar. Es el hombre del árbol. Y esa es la parte cuando caen dormidos. ¡Ah! Aquí viene mi parte preferida. Cuando sale helada. ¡Soy yo! ¡Yo soy helada! ¡Wow! ¡Uy, esa es la bruja! ¡Chicos, tengan cuidado! Estuvo muy bien, excelente, Jorge. Gracias. Estuvo tan fantástica que olvidé la comezón. ¿Aún lamentas no haber ido? No, creo que la de Jorge estuvo mejor. Aunque hay algo que me gustaría saber. ¿Qué es lo que opinan sobre el ballet? Algo estaba mal. Estaban al alcance de las ardillas. Debía haber una forma de echar a andar todo de nuevo. Las hermosas manzanas de los Rankins estaban siendo cortadas en pedacitos. Una tapa antiardillas. A Jorge le pareció una buena idea. Estaba bien cerrada. ¡Demasiado! ¡Qué desastre! Jorge debía hacer algo. El líquido amarillo sabía bien. Sabía a manzana. Pero era demasiado. Por suerte, alguien había olvidado unas botellas vacías. ¿Algunas más? ¿Cómo podía parar esa cosa?
fin. ¿Qué? Qué raro. ¡Jorge! ¿Sabes dónde está mi sombrero? Ay, Jorge. ¿Dónde está? ¿Cómo llegó ahí? No más botellas. Oh, qué extraño. Aún no llena la carreta. Oye, ¿no has recogido todas las manzanas y ya estás jugando en los árboles? Subí a bajar mi sombrero. No puedo creerlo. A los Renkins les disgustaría que Jorge hubiera arruinado sus manzanas. Has hecho un estupendo trabajo. Procesaste y embotellaste la sidra. Ay, gracias, Jorge. ¿Jorge? Pero ¿quién hubiera creído que un mono haría el trabajo difícil mientras el humano estaba balanceándose en los árboles? Pero yo, señor, estaba... Lo importante es que se cosechó todo. ¡Qué rapidez! ¡Wow! Esto es todo un proceso. Diseñado y construido por mí. Mira, aquí se lavan las manzanas. Luego se vacían al cortador. Cortadas dan más jugo. Así es. Con esto se extrae el jugo de las manzanas. Y después se embotella aquí. Así que Jorge no había arruinado las manzanas. Las había convertido en sidra. Vaya forma rara de acomodar. Si no hubieras tenido cuidado, los Renkins se habrían metido en muchos problemas. ¡Ay! Se atoró una manzana. Iré por ella. ¡No, no! ¡Espera! Ten, Jorge. Te la ganaste. Jorge estaba agradecido. Pero ya eran suficientes manzanas por un día. Y cada fin de semana, Jorge disfrutaba tocar con la banda, hasta que un día... Lo siento, tuvimos que quitar el escenario. Era muy viejo e inseguro. No tenía idea de dónde vivían. Jorge sabía que a veces tocaban en la estación del metro Plaza del Sol. Así que decidió ir a buscarlos. Estaba en Endless Park. Plaza del Sol era la siguiente parada. Solo tenía que tomar el metro rumbo al norte. Esta era Plaza del Sol. Pero la banda no estaba ahí. ¿Eres tú, Jorge? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dices que quitaron nuestro escenario? Lo sé, ya nos lo habían dicho. Quería decírtelo, pero no sabía dónde vivías. Los burritos son vegetales y queso envueltos en una tortilla. ¡Buen provecho! Mi mamá se llama Maritza. ¿Conoces a mi papá Luis? Él es mi tío Félix y mi hermana Cecilia. Marco me dice que estás triste por lo del escenario, Jorge. También nosotros. Sí, hoy quisimos tocar en la calle, pero había mucho ruido. Sí, es peor que el metro. Era bueno tener un lugar donde la gente pudiera escuchar nuestra música. Comer bien y hablar de música
le recordaba a Jorge la última vez que había estado en Pisguetis. Disculpen, con permiso. Disculpa, Giorgio. ¿No es grandioso? Todos vinieron a oír a la banda. Tal vez un violín que recorriera las mesas del restaurante Pisguetis tendría éxito, pero la banda entera no era lo ideal. Muy bien. Necesitamos espacio para la banda, pero no muy grande. Un techo alto, pero no demasiado. Nada de leones, ni alfombras, ni camareros. Hola, Jorge. Y hola, amigo de Jorge. Hola. ¿Vendrán hoy a la inauguración? ¡Maravillas de los mayas! Es la exposición arqueológica más grande que hemos tenido. Habrá comida y muchas personas. Trae a tus amigos. ¿Mucha gente? ¿Estaba Marco pensando lo mismo que Jorge? ¡Espere! ¿Sí? ¿Cree que le gustaría tener algo de música? Mi familia tiene una banda. ¡Música! ¡Pero qué idea tan fantástica! Hoy a las 7. Hasta entonces. ¡Qué bien! Esta es una composición llamada Arriba Jorge. Dirá, tu día alegrará. Una enorme sonrisa es lo que él te dará. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tú canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz. Le gusta cantar y muy alto saltar, sin descanso siempre él se divertirá. Cuando sale a jugar todos decimos ¡olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Tú canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Hurra para Jorge! ¡Bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. ¡Qué bien! Oigan, díganos, ¿cuándo volverán a tocar? Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario. Oigan, esperen. Esta banda es única. Si Jorge es su admirador número 1, yo soy el número 2, por lo que he decidido construirles otro escenario. Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración. ¿En serio? Bien, trato hecho. Gracias y bienvenidos al nuevo escenario Blas. Bienvenidos, Lobos de Plata. Dale, Jorge. Gracias al nuevo escenario, los Lobos de Plata sonaban de maravilla, aunque a Hundley se les uniera. Adiós, Jorge. Jorge tenía su sistema listo. Hacía un agujero, plantaba unas semillas y tapaba el agujero. Se las comía.
eso recordó algo. El granjero Renkins protegía su jardín de las aves con un espantapájaros. Aunque no las asustaba mucho. Eso era. Pero ¿cómo haría que se moviera? Era el molinete más grande que Jorge había visto. Increíble, ¿no? Algunos usan los molinos para generar electricidad. Yo uso el mío para hacer harina y mantequilla. ¡Wow! Es impresionante. ¿Qué te parece, Jorge? Ahí se bate la mantequilla. Esas piedras convierten el grano en harina para el pan. Pan y mantequilla combinan como pan y mantequilla. Su solución. Podía usar un molino de viento para mover su espantapájaros. Ahora, ¿qué dijo el señor Quijote? Para hacer un molino, necesitas aspas. Era hora de hacer girar las aspas. Pero su molino se atoraba. Así que decidió levantarlo un poco con un banco. Las aspas se movían, pero su molino no. ¿Qué era lo que le faltaba? Cuando sopla el viento, empuja las aspas. Él podía empujar las aspas, pero el viento no. Las del señor Quijote eran rígidas. Quizá así el viento golpeaba con más fuerza. Ahora solo necesitaba algo con que mover el espantapájaros. Lo había logrado. Ahora su espantapájaro se movía. Pero se sentía mal por Brújula y sus amigas. Las palomas podían comer su alimento mientras Jorge producía el suyo.